bienvenidos a otro miércoles de Desenredando. Hoy venimos como en una combinación de temas súper poderosa. Hoy tenemos a Jimena Hoyos. Jime es la creadora y la dueña, la CEO de La Bocadería. Para los que no saben, La Bocadería es un restaurante temático que todo tiene que ver con aguacates. Así es. Entonces todos los platos tienen aguacate, pero es muy chévere porque si ustedes se van a ver como el contenido de tanto La Bocadería como de las redes de Jime, es como aguacate, pero no... O sea, todo tiene aguacate, pero el aguacate no es como... O sea, hay platos que no saben aguacate. Hay platos en los que el aguacate es protagonista y otros platos en los que está como acompañante. Además de preparaciones que son muy raras para la gente, que son como cheesecake de aguacate, limonada de aguacate, que no necesariamente pues saben full aguacate, sino que son dulces, tienen diferentes sabores. ¿Qué pasa? El aguacate finalmente funciona también como un emulsificante, como que le da textura a las bebidas, pero no necesariamente sabe así aguacate, pues gas, me vomito, porque de hecho esta semana hice un ejercicio y es diciéndole a la gente como a la que no le gusta el aguacate la estoy buscando. Yo vi la convocatoria. Aparecieron un montón de personas, entonces creo que también tengo una tarea y es mostrarle a las personas que no les gusta el aguacate que también pueden ir a La Bocadería. O sea, es un reto que tengo gigante. Sí, es un reto gigante porque uno como que... O sea, uno muchas veces deja de ir a restaurantes como que no me gusta la comida de mar, entonces no voy a los restaurantes. Y si a alguien no le gusta el aguacate, 100% va a dejar de ir a La Bocadería cuando en realidad no todo sabe aguacate. Entonces, bueno, resulta que Jime, además de ser emprendedora y de tener su restaurante temático, es mamá de 2 niños. Entonces yo, cuando la contacté, yo le dije como, Jime, quiero a alguien que sea mamá, que ejerza la maternidad, pero que además tenga su propio emprendimiento, porque creemos que esto es algo como inalcanzable y como algo súper teso, y sí es súper teso. Sí, entonces, quiero que primero nos cuentes la historia de La Bocadería, cómo nació, qué es, como que antójanos. Y cuéntanos cómo aparecen en Instagram y en TikTok. Bueno, en Instagram y en TikTok, en Instagram estamos como La Bocadería, mi perfil personal es Jimena Hoyos R, y en TikTok es Jime La Bocadería porque es como una combinación de las dos cosas. Finalmente TikTok lo tomé como una posibilidad de hablar de mi empresa, pero también hablar como de ese papel de la mujer, de la pareja, de la familia, porque uno no solamente es emprendedor, uno también tiene vida personal, tiene un montón de cosas por contar en su vida personal. Entonces por eso me atreví y creo que hasta el momento ha funcionado súper bien. Bueno, La Bocadería nació en el 2017 realmente, cuando pues yo estaba en un trabajo en el que de pronto no era muy feliz, no estaba muy contenta porque me sentía como subutilizada, tenía un montón de ideas, siempre he tenido como la chispa del emprendimiento, de la creatividad, pero estaba en un trabajo en el que en realidad pues no tenía que hacer casi nada, que para muchos puede ser un súper trabajo, para mí antes era como... ¡Qué desparche! ¡Qué desparche, qué aburrido, yo quiero hacer algo! Entonces en ese momento la idea de La Bocadería surge porque yo una vez estaba en medio de mi desocupe, estaba en Facebook y me salió un video viral de un restaurante en Estados Unidos que tenía un concepto también basado en aguacate. Entonces me pareció muy bacano y muy interesante porque pues me empecé a cuestionar por qué en un país como Estados Unidos, que ni siquiera es gran productor de aguacate, había un restaurante así, y en Colombia, que somos ultra productores de aguacate, Colombia está ubicado más o menos en el 3er lugar de los productores más grandes del mundo, pues no existía un restaurante así. Y entonces eso me cuestionó mucho y yo dije, bueno, esta idea está chévere. Aparte, pues Simón, mi esposo, que en ese momento era mi novio, él estaba trabajando con café, ellos tienen fincas cafeteras, entonces no sonaba muy chévere la idea de montar un negocio con café, pero finalmente en ese momento estaban apareciendo un montón de cafés en Medellín. Entonces dijimos, todavía siguen apareciendo muchos, y era como, ¿cómo nos diferenciamos en una categoría como el café? Era muy complicado. Entonces ahí es cuando dijimos como, bueno, esto del aguacate está muy bacano, miremos cómo podemos unir en un mismo concepto el aguacate y el café, que son 2 productos que en temas de exportación pues son importantes para Colombia. Entonces ahí es que empieza a surgir la idea. La verdad, no teníamos 50 pesos en el bolsillo. Muy bacana la idea, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces empezamos nosotros 2 solitos. Lo primero que hicimos fue crear como una presentación en Canva, soñando como todo eso que nosotros nos imaginábamos, sin saber mucho de gastronomía, pero lo que creíamos. Por ejemplo, yo decía, en mi corazón yo quiero tener un lugar que sea como muy trendy, como rosadito, que la gente se parche, que sea como muy de graffiti, instagrameable, que los platos sean muy instagrameables. Hicimos la investigación también en el tema gastronómico, como más o menos qué platos se pueden hacer. Obviamente la tendencia era muy Tex-Mex o muy mexicano, pero también había que incluir también la comida colombiana, pues porque la idea era que la gente dejara de consumir el aguacate solamente en bandeja paisa, en sancocho, sino que se diera la oportunidad de
probar el aguacate en otro tipo de preparaciones, porque es que en un país como Brasil el aguacate se consume literalmente solamente en preparaciones dulces, o sea, en batidos, en postres, en brownies, y en Colombia ni siquiera habíamos llegado como a ese momento. Entonces por eso me pareció muy bacano y creamos esa presentación y se la presentamos pues a mi suegra. Ella creyó en nosotros, yo no sé cómo creyó, pero creyó. Gracias, todavía suegra. sigue creyendo, sí, sigue creyendo como en todo este proyecto y se arriesgó como a prestarnos una plata. Nosotros en el principio decíamos como no, vamos a montar un negocio súper chiquito, como 4 mesitas, pues, pensando como en que Claro. qué alcance íbamos a tener, desde el miedo también. Y por cosas de la vida encontramos un local en Manila, pues que fue el primer punto de venta que abrimos, que era grande, o sea, eran como 120 metros cuadrados, pues que es donde todavía estamos, pero estaba como a buen precio, nos gustaba la ubicación, entonces dijimos como, bueno, sin miedo a nada, cojamos este local de una, no lo pensemos más. Y nos ayudó mucho el hecho de que nosotros antes de abrir hicimos una campaña de expectativa muy bacana a través de redes sociales, donde nos dimos cuenta que iba a ser un boom. O sea, la gente, hicimos una pauta en un medio que se llama Última Hora Colombia, que en ese momento pues es un medio de comunicación donde muestran noticias, pero en ese momento no hacían tanta publicidad. Entonces lo que pensamos es mostrar la apertura del restaurante como una noticia más, porque en ese momento, en el 2017, Colombia había logrado abrir exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos. Es decir, llevamos muchos años exportando hacia Europa, pero exportar hacia Estados Unidos había sido muy complicado. Entonces en el 2017 se logró. Entonces era un tema que estaba súper famoso en redes, en noticias, era como un gran logro para Colombia. Entonces estábamos como en la cúspide del tema del aguacate. Entonces por eso cuando hablamos de en Medellín abrirán el primer restaurante bar de aguacate de Colombia, se vio súper noticioso. O sea, la gente yo creo que nunca se imaginó que era una publicidad. Nosotros, yo me acuerdo que ese día teníamos como 300 seguidores y al día siguiente cuando me desperté teníamos más de 10.000 seguidores en Instagram. Entonces era como... Y no habían abierto ni siquiera. No habíamos abierto, o sea, literalmente era una campaña netamente de expectativa. No, qué nota. Entonces ahí nos dimos cuenta como, bueno, ya sabemos que a la gente le va a gustar. Ahora el problema va a ser cómo vamos a recibir a toda esa gente, porque Simón es ingeniero de producción, yo estaba estudiando comunicación, ninguno de los dos teníamos ni idea de nada de restaurantes, ni de manejo de personal, ni nada de las cosas que hoy en día los platos. sabemos, ni de platos ni nada, o sea, ni siquiera teníamos la carta como terminada de organizar. Pero la clave fue hacerlo con miedo, pero hacerlo, porque yo estoy segura que si nos hubiéramos demorado montando el proyecto perfecto con un Excel con números perfectos, hubiera llegado otra persona más avispada, hubiera montado el restaurante en 2 minutos, pues en un mes, y hubiéramos quedado como los segundos. Y para nosotros fue muy valioso ser los primeros. Hoy en día seguimos siendo, y ese título no nos lo quita nadie, el primer restaurante bar de aguacate de Colombia. Pero ya hay muchos más. Ya hay otros, sí, y eso está muy bien, la competencia está muy bien, digamos que cada uno se diferencia por algo, Claro. ¿cierto? Y nosotros hemos logrado también ganarnos nuestro puesto pues como en el ranking pues de los restaurantes, al ser un restaurante temático. Pero digamos que el inicio fue un inicio difícil, porque uno no está preparado para esto. La gente piensa, y nos ha pasado en otros negocios, y es difícil empezar desde cero e ir de 0 a 100, es decir, que la gente no te conozca y que la gente empiece a llegar, eso es muy difícil. Pero también es muy difícil manejar un restaurante en el que tenés una fila de 50 personas afuera esperando y tú apenas estás aprendiendo sobre la marcha, Sí, todo lo que total. tiene que ver con el negocio. Entonces eso nos enfrentó mucho como pareja, como personas, nos hizo cuestionarnos mucho también, porque tuvimos que empezar a manejar personal sin ni siquiera nosotros manejarnos a nosotros mismos, pues como en esa incertidumbre. Entonces fue un proceso muy bacano, pues la verdad ha sido enriquecedor. Pues creo que la persona que éramos hace 6 años a las que somos en este momento es un crecimiento impresionante. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? Pues a ver, yo creo que la gestión humana es lo más difícil. Manejar personal es muy difícil, porque finalmente cada uno es un mundo diferente, cada uno tiene sus retos, y aparte tenés que ser ejemplo y tenés que conducir un barco donde todo el mundo tiene problemas, pero vos también estás en tu propio mundo, tenés que responder por lo tuyo. Entonces, que todo funcione bien, que todos estén contentos, que nadie se aburra, que todo funcione como debe ser, es muy complicado. Pues creo que todo se puede manejar y estandarizar, pero siempre el humano pues va a ser muy difícil. Hay personas que llegan tristes, que llegan aburridas, que están contentas, y la comida tiene algo muy difícil, y es que, no sé si te ha pasado, pero cuando uno cocina y uno no está en la mejor tónica, pues la comida le termina quedando maluca. Se quema, Es muy se pasa. muy diferente cuando vos estás en una tónica chévere, estás contento, que cocinas con gusto, te queda todo rico. Eso mismo pasa. Entonces muchas veces
pasa que literalmente son las mismas recetas, es todo igual, pero pucha, el que está cocinando es un humano y ese día, no sé, tiene problemas, cualquier cosa, y finalmente le termina quedando maluco. Entonces como, o sea, es muy difícil manejar esa parte humana. Y obviamente el reto de emprender en pareja ha sido también muy difícil. Sí, yo siento que este episodio va a tener como esos dos pilares, como todo el tema de pareja y todo el tema de la maternidad también, pero ya que lo tocaste, pues nos vamos por ahí. ¿Cómo? O sea, porque una cosa es todos los retos que hay en pareja, que ya de por sí son muchos, de tener hijos, de vivir juntos, de toda la cotidianidad, pero sumándole eso que son socios y que todos los problemas del trabajo también son los problemas de la casa y de la cama y de los hijos y de todo. De acuerdo. ¿Cómo ha sido para ti y cómo lo has hecho que funcione? Pues mira, yo creo, en un principio fue muy difícil, de hecho, porque cuando a nosotros nos surgió la idea de la bocadería, pues nosotros llevábamos como un año, no más, o sea, tampoco es que nos conociéramos de toda la vida. Sí. Entonces fue un reto porque crear empresa juntos en medio de todo ese caos, y aparte también igual nos estábamos conociendo también como pareja. Total. Pues en resumen, un año no es nada para conocer a alguien. 7 años después nos seguimos conociendo en un montón de ámbitos diferentes, pero fue un reto muy grande y para nadie es un secreto, cuando nosotros abrimos fue un caos total, entonces teníamos que solucionar muchas cosas que lo llevaban a uno como a un nivel de estrés también muy alto. Y o sea, nosotros al principio era como, usted me vende, yo le vendo, pues era como la relación o el negocio, pero no aguantamos más. Pero pasó algo que a mí, o sea, yo obviamente después lo entendí, y es que nosotros abrimos la bocadería oficialmente en febrero. Digamos que la relación estaba bien y, o sea, nos entendíamos, pero también teníamos un montón de nudos por resolver. Y llega un momento, nosotros salimos en febrero y en abril... Crisis matrimonial. Crisis matrimonial, no, quedamos embarazados. Entonces, eso es como, o sea, esto le estamos sumando que trabajamos todos los días de 6 de la mañana a 1, 2 de la mañana, porque así era el horario laboral, era claro, resolver todo el día y organizarnos. Y aparte nos damos cuenta que estábamos embarazados y fue como... La bomba que faltaba. Literal, o sea, o eso, o nos termina de separar, o nos arreglamos. Una de las dos. O nos une por siempre. O nos une por siempre. Que digamos que me pareció muy bacano y yo creo que uno tiene que empezar a entender esas señales que le va mandando la vida. Y es que finalmente nosotros teníamos muchos motivos por los cuales seguir juntos, pero también ese montón de nudos que se iban presentando en el día a día, pues le hacían a uno como perder el foco. Pero cuando llega Vicente, que es nuestro hijo mayor, que tiene 5 años, fue como entender el mensaje de decir, vení, que la vida nos está diciendo que nosotros juntos hacemos un muy buen equipo, que estamos preparados para este reto y para muchos más, y que si entendemos el respeto por el otro, que también a ti te duele, a mí me duele, o sea, como terminar de construirnos como pareja, creo que fue un regalo súper grande, que a tal punto que nosotros decimos como, o sea, ¿qué hubiera pasado si Vicente no hubiera llegado en ese momento? Pues seguramente hasta nos hubiéramos terminado separando, pues, o tú te quedas con la empresa, yo me quedo con la empresa, o mirar cómo nos seguíamos entendiendo, pero hasta cierto punto creo que la gente dice mucho que un hijo no es la solución a los problemas, y para nosotros no es que haya sido una solución a los problemas, pero fue un motivo más para motivador, decir que sí podemos estar juntos, que sí podemos resolver nuestros problemas. Y es muy charro porque, bueno, quedamos embarazados en abril, Vicente nace en diciembre, pero en ese proceso llega Guaro, que es nuestro perrito, a nuestra vida, y en ese reto que tú me dices de trabajamos juntos, vivimos juntos, hacemos un montón de cosas juntos, fue muy bacano porque Guaro llega como en mayo más o menos, nosotros nos fuimos a vivir juntos pues casi que inmediatamente, y entonces era empezar a vivir juntos una vida en pareja, en embarazo y en embarazo, o sea, y con un negocio y un perro. Entonces llega Guaro a nuestra vida, pero siento que también fue como un aire, porque nosotros veníamos de trabajar y llegábamos a la casa estresados a seguir hablando de trabajo, pero cuando llega Guaro a nuestra vida era como que es un tema más del que hablar, o sea, ya llegamos a la casa y no es hablar del trabajo, sino hablar del perrito, a sacar el perrito a jugar, qué vamos a hacer con Guaro, saquémoslo a tal parte, mira tan lindo, o sea, entra como una dinámica diferente que la verdad nos refresca mucho. Entonces yo que también digo como, o sea, como esos pequeños salvavidas que a uno le va mandando la vida en esos momentos, que uno lo ve como una cosa más, pero después uno entiende, y yo digo como, o sea, todas esas cosas nos fueron sacando como un poquito como de esa realidad del día a día tan pesada que estábamos viviendo. Entonces sigue siendo un reto hoy en día, pero creo que todo cambió mucho en temas laborales cuando entendimos que él tenía unas funciones y yo tenía otras. Al principio los dos hacíamos todo.
Yo le pisaba la manguera a él, él me pisaba la manguera a mí en un montón de decisiones. Él decía que sí, yo decía que no, frente a los empleados. Cuando nos dividimos esas funciones y es, por mucho que seamos pareja, vos tomas estas decisiones, si querés me preguntas y yo te doy mi punto de Te vista. apoyo, sí. Yo tomo mis decisiones y vos miras si me apoyas o no. Pero en ese momento entendimos como que, bueno, te respeto lo que tú vas a manejar, me respetas lo que yo voy a manejar y hagamos de cuenta que no somos pareja. Y en muchas ocasiones nos sentamos a pensar y a hablar y a decir como, no me parece, pero si a ti te parece que está bien, dale, yo te apoyo, aunque no esté 100% de acuerdo. Entonces es como llegar a esos acuerdos a mí me pareció fundamental. Y si alguien en este momento que nos está escuchando o viendo dice como, pues está justamente empezando como un emprendimiento con la pareja y están que se matan, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero es quitarse los guantes, eso me parece muy importante, porque el mismo proceso que uno está viviendo, seguramente lo está viviendo la pareja. Total. Y uno a veces es muy egoísta en pensar que uno es el que se está viendo solamente uno afectado, o el único que está sintiendo, y en realidad la otra persona está viviendo el mismo proceso que nosotros estamos viviendo. Entonces lo primero es quitarse los guantes y empezar a entender como más el por qué, sino el para qué, ¿cierto? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Pero ¿para qué lo estamos viviendo? O sea, para crecer, para entender que podemos funcionar juntos o no, o también para decidir si definitivamente no funcionamos como socios, porque es que no todas las parejas pueden funcionar como socios y eso es una cosa que uno sí tiene que priorizar y en algún momento tiene que decir, como nosotros nos lo planteamos en algún momento, pues que finalmente la decisión es sí podemos hacerlo juntos, pero también puede haber pasado que llegara un punto en el que dijéramos, bueno, o es la empresa y funcionamos muy bien en la empresa y ok, o somos pareja y vendemos entonces el proyecto de la bocadería si queremos seguir como pareja, que logramos solucionarlo y hemos trabajado muy bien en equipo, pero siento que tampoco está mal decidirse por una cosa o por la otra, que a mucha gente le ha pasado y termina yéndole bien también, o sea, no siempre el camino es lineal, pues no siempre es como lo que dice la gente, uno tiene que ver su propio proceso también. ¿Y cómo saber si de pronto, o sea, qué preguntas o qué procesos podría hacer la persona que está escuchando para saber como si pueden ser un buen equipo como socios o no? Pues yo creo que uno tiene que hablar demasiado de las diferentes situaciones. Así como cuando vos estás enamorado de una persona y estás pensando en casarte y le preguntas si esa persona se quiere casar o no, así como si le preguntas si quiere tener hijos o no, creo que lo mismo aplica para las empresas y es hacia dónde vamos, cómo nos vemos, estamos preparados, sientes que estoy haciendo un buen trabajo o que te estoy interrumpiendo, te sientes mejor trabajando conmigo sin mí. O sea, esas son preguntas que duele mucho hacérselas y cuestionarlas, pero que son necesarias en ese momento determinado. Porque puede que un proyecto como el de nosotros que ha sido tan ganador hubiera quedado mal o se hubiera terminado desempeñando mal, porque finalmente como pareja no hubiéramos funcionado. O sea, puede que la bocadería hubiera empezado súper bien, pero a los 6 meses como pareja estuviéramos horrible y estuviéramos llevando esos problemas de pareja al restaurante pues, o a la empresa y que los empleados se sintieran mal, que pasa mucho y uno lo ve mucho como en memes, que cuando nuestros jefes son pareja, hay un video por ahí que son como en un momento contentos, en otro momento aburridos, alegándole a los empleados. Eso puede pasar en las empresas familiares. Total. Y es que uno termina llevando los problemas de la empresa, de la familia a la empresa. Entonces creo que ahí es que uno se tiene que cuestionar como, bueno, o somos capaces de diferenciar las cosas o entonces dividámonos y cada uno coge lo suyo. Y yo creo que eso aplica también para todo el mundo, o sea... Para todo. Pues con cualquier tipo de socio. Exacto, como estés tú en la casa con tu esposo, es como vas a llegar con la actitud al trabajo, sea que sean socios o no. Total. Entonces me parece que es un reto muy grande también porque puede que tu pareja sea muy buena persona, muy buen novio, muy buena esposa, lo que sea, pero puede que no sea tan buen trabajador. Total. O sea, me acuerdo porque sí me pasó en algún momento con algún exnovio que yo decía, es muy buen hombre, es muy buen todo, está bien, pero no siento que vaya a mi ritmo o no siento que tenga las capacidades que yo quiero ver en un hombre en el tema laboral y en algún momento tuve que romper relación por eso. Sí, como que pues lo siento, pero es que no eres buen trabajador y te amo, pero pues lo siento. O sea, si fueras una persona normal te echaría, como que siento que si en una relación normal tener conversaciones incómodas y estar dispuestos como a sentarse y meterse en esa área tan maluca, si son socios muchísimo más, o sea, porque tienes que tener las huevas de decirle a la otra persona como, ¿sabes qué? Es que no estás haciendo nada, o estás haciendo esto mal, es que esto no se hace así, o pues estás demasiado perezoso, yo estoy haciendo todo. Es que hay que ser conscientes de que eso en algún punto se va a quebrar.
O sea, puede que duren 2, 3, 4, 5 años más, pero en algún momento, pues o vas a terminar viviendo una vida infeliz o tener los pantalones de decir en un momento de tu vida, sabes que este no es el camino que yo quiero, yo estoy buscando otras cosas, te quiero mucho, pero no podemos estar juntos. O sea, y en realidad creo que también aplica mucho el tema de no siempre todos somos el amor de la vida, o sea, no siempre el amor de tu vida, de te amo y mi corazón se explota por ti, es el amor con el que vas a poder convivir durante toda tu vida. O sea, creo que hasta aplica que son dos cosas diferentes, pues no siempre es lo mismo. Sí, pero entiendo, me gusta mucho que lo hayas dicho porque creemos que pues yo, por ejemplo, cuando era como más joven, más pequeña. Más joven, 10 años. Ay, literal, más pequeña. Como que uno mezcla todo en la misma cosa y quiere que el novio sea el mejor amigo, el confidente, el acompañante, el que va contigo a todas partes, y aprender a separarlo es súper importante. Pero cuando nos encontramos con este tipo de cosas como que es mi novio o mi esposo y es mi socio o es mi gym partner o lo que sea, como que cómo ha sido para ti dividirlo en las otras áreas, o sea, cómo priorizar tiempo para tus amigas, para ti como mujer, o sea, que ya esta persona está abarcando estas dos áreas de socio, trabajo y pareja y papá además. Total. Y lo otro, ¿cómo lo manejas? Creo que ha sido fundamental entender, pues no somos una pareja tóxica, cero tóxica, y eso nos ha ayudado mucho a entender que cada uno tiene sus espacios. Pues por ejemplo, yo en estos días me voy a ir a un paseo con mis amigas a celebrar los 30. ¡Qué delicia! Solas. Que creo que eso en otro tipo de relación hubiera sido muy difícil de digerir, y es como, no, ¿cómo te vas a ir sola con tus amigas? Y me pasa al revés, él tiene muchos momentos solo con los amigos en los que yo, la verdad, no me importa, pues me parece chévere, no tengo problema con eso, porque finalmente, ¿para qué lo quiero todo el tiempo conmigo? Si igual eso nos va a llevar a una etapa en la que digamos, estoy mamado, ya no te aguanto. Ya no te aguanto. Entonces sí, me parece básico que hayan espacios, quieras o no, y finalmente la pareja se construye. Y puede que en un principio no haya sido tan así, pero cuando nos fuimos dando cuenta como que, uy, no, ya llevamos toda la semana trabajando, tenemos hijos, estamos agotados, me voy a ir un ratico para donde mis amigos, de una, andate. O sea, porque aparte llegas como con más ganas, pues como que es una recarga. Total. Entonces me parece que es muy válido, y siento que si fuéramos una pareja tóxica, eso no estaría para nada bien. Estarían quebrados. Pues todo lo que somos como socios y como pareja, si esto fuera una pareja tóxica, creo que nada de eso hubiera funcionado. Pues no serviría. Pues porque imagínense como que las bases de un negocio o de un emprendimiento sea la inestabilidad de una pareja tóxica. Eso mismo se transmite Total. a la empresa, y es igual. Así tú quieras que eso no se transmita, la gente lo siente, lo percibe, la energía del lugar también va a cambiar. O sea, hay un montón de cosas que uno sabe cuando uno entra a un lugar y uno dice, hay algo aquí que no está bien. 100%, totalmente. O sea, se siente en la vida personal y en los negocios. Y ahorita, ya que tocaste a tus chiquitines, a tus hijos, literal, la bocadería y Vicente tienen casi que los mismos años, un poquito menos. Literal, lo mismo. Y un emprendimiento es un bebé más, o sea, y yo que tengo muchas cosas en mi negocio y mi emprendimiento es 100% virtual, uno tener que manejar un arriendo, un local, platos, pues como todo lo físico más personal. ¿Cómo fue para ti el embarazo, traer una vida al mundo, metiéndole tanto a tu negocio? O sea, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Pues mira, yo siempre he pensado, a menos de que uno de verdad esté enfermo, que el embarazo no es una enfermedad. O sea, yo trabajé hasta el último día de mi vida, después de mi embarazo, literalmente. O sea, yo ese día, pues el día anterior, yo estuve trabajando en la bocadería, me despedí, dije, bueno, mañana a las 7 de la mañana tengo la cita, pues porque fueron partos naturales, pero este de Vicente fue un parto inducido, porque ya llevaba demasiado tiempo y no quería nacer. Yo estaba así con una barriga gigante. Entonces yo nunca me sentí enferma, entonces yo pude trabajar hasta el último día de mi vida, pues del embarazo. Que no le pasa a todas las mujeres, está bien, eso es verdad. Hay mujeres a las que les da muy duro. Yo afortunadamente tuve unos embarazos muy sanos que no me perjudicaron para nada mi vida laboral, pero también siento que tuve una red de apoyo gigante que no todas las mujeres lo tienen, ni todas las parejas. Y es que estaban mis papás, mi hermana, mi cuñada, mis suegros, que eran como desde los 3 meses de nacido de Vicente, se quedaban con él todo el fin de semana. Entonces era como un espacio para nosotros como pareja, para salir con los amigos, para ir a trabajar, para dormir, literalmente para no hacer nada. Pero estábamos solos, no teníamos un bebé al lado. Entonces creo que eso
nos ha ayudado mucho también a encontrar esos espacios como pareja. Hoy en día lo seguimos teniendo, o sea, puede que ya no sea tan recurrente porque también las prioridades han cambiado, pero el día que nosotros decimos, estamos muy cansados, queremos pasear, queremos hacer tal cosa solos, tenemos esa red de apoyo. Entonces, para mí eso ha sido una bendición porque yo veo parejas o amigas, o mi cuñada, por ejemplo, vive sola en Australia, sin una red de apoyo, y yo la veo agotada y digo, pucha, no sería capaz. O sea, para mí ese tiempo en pareja solos, en medio de la maternidad, del trabajo y de todo, sigue siendo muy importante. ¿Y cómo haces para dividir el tiempo? Tanto cuando estaban más chiquitos como ahora, que tienen 1 año y 5. Tienen 1 año y medio y 5, si es que están muy chiquitos. Pues que necesitan a mamá tanto. Total. ¿Cómo haces para dividir el tiempo entre lo que te decía ahorita, como que ser mujer, tener amigas, tener vida, más trabajar, más ser emprendedora, más ser pareja? La verdad es algo que me preguntan mucho y yo a veces también me lo cuestiono, y también ahí entra como el si estoy siendo suficiente, ¿cierto? Pero creo que uno también tiene que dejar guiar como por el sentimiento y lo que uno de verdad considera que está bien o no, no por lo que la gente diga. Entonces, bueno, no, yo en semana pues ellos van al colegio, a la guardería toda la mañana, y en las tardes ya están en la casa. A veces yo trabajo con restaurantes, entonces me complica un poco porque en su mayoría pues los restaurantes trabajan desde las 12 en adelante hasta por la noche, pero en la mañana obviamente estamos juntos, los arreglamos juntos, recojo a los niños a mediodía, los llevo a la casa, tienen clases, en algunas clases en la semana entonces también estoy, o si no está mi esposo, o sea, si no estoy yo está él, pues hemos hecho como muy buen equipo en esa función. Y el fin de semana sí es pues es sagrado, o sea, es para ellos, para estar con ellos, o para estar o con mis amigas, con los amigos de Simón, o salir a pasear en familia, como sea, pero el fin de semana termina siendo un espacio en el que pues lo respeto mucho. Hay proyectos puntuales que a veces son un sábado, cosas así, pero son de vez en cuando. Trato de dejar siempre el fin de semana para ellos y las noches. A veces llego muy tarde, pero hay días en los que llego también en la tarde, bajamos, jugamos, los acompañamos a la clase. Entonces, bueno, pues tener esa red de apoyo, y también ahí está la figura de Simón también como papá, y es también nos apoyamos mucho. Pues si él tiene cosas que hacer, entonces yo llego temprano para que los niños estén con alguno de los dos. Ahí jugamos como con ese tiempo. La verdad es un reto, y es un reto muy grande. Total, porque no es como el perrito que uno llega por la noche y ay, pucha, lo tengo que sacar, sino que es como que de verdad. Y cuando empiezan a crecer hay que llevarlos a clases y hay que estar pendiente, y las tareas y no sé qué, entonces unos retos de verdad que muy complicados. Jime, en estos días vi una entrevista que le hicieron a Gracie y ella decía como todo lo que pensamos, como cuando decimos como ay no, es que el papá me ayuda muchísimo. Y ahorita que lo estabas como explicando, yo siento que en ti no está ese discurso como de él me ayuda, sino como que, bro, no, es que esto es de los dos, o sea, yo no tengo, tú no eres el salvavidas que viene como a relevarme cuando yo no puedo, sino que de verdad esto es 50-50. ¿Cómo ha sido para ti, si no es muy personal, como esta manera de dividirte las tareas y que el papá esté tan presente como tú y que no sea, es que él me ayuda? Mira, yo creo que es un discurso con el que hay que luchar demasiado, porque finalmente uno termina cayendo en eso. Claro. O sea, uno termina siempre de alguna u otra manera pensando en que me estás ayudando, ¿cierto? Pero siento que es uno mismo también el que construye ese discurso dentro de su casa. Si vos todos los días le dices al hombre, ay, ¿me ayudas? Ayúdame por favor con eso. Es como, no, tú puedes, yo no puedo, tú puedes, está bien. Si tú no puedes, entonces yo lo hago. Pero también es como desde el propio discurso de somos un equipo, y así mismo, como trabajamos en el negocio, trabajamos en la casa. Por ejemplo, hoy Vicente tiene clase de fútbol, entonces es como, yo no lo puedo llevar, tú lo puedes llevar, no puedo, no, entonces dale que yo cancelo, si puedo mover las cosas, entonces yo lo llevo. Pero siempre es como ese trabajo en equipo de dividir las responsabilidades. Yo me acuerdo que yo hice un blog el Día de la Madre, donde yo ponía que yo había arreglado a los niños y todos estaban listos menos yo, y que mi esposo me estaba acosando. Entonces era como, es que él no te está ayudando, él también tiene responsabilidad. Y es como, no, vení, él ya hizo sus tareas, la que no alcanzó a hacer las mías fui yo, él sí me está ayudando porque finalmente me está ayudando con las tareas que yo no puedo terminar. En ese caso, ahí sí yo digo como me está ayudando. Okay. Pero de resto creo que hemos sido muy conscientes en que somos un equipo y cada uno tiene sus responsabilidades. Que si él no alcanzó y yo las hago por él, está bien, y viceversa también. Pues tratamos de ser muy equitativos con eso. Y ahorita mencionabas como que hay veces que no te sentías suficiente. ¿Cómo ha sido? Pues porque hay una cosa muy tesa y es como lo que la sociedad, y más la latina, espera de una mamá y quiere de una mamá. Entonces, ¿cómo ha sido para ti como luchar con estas expectativas de lo que la gente o hasta tú misma de cómo creciste? Pues porque probablemente cuando eras chiquita no te imaginabas siendo emprendedora y mamá al mismo tiempo. No. ¿Cómo luchas o cómo
integras en tu vida estas expectativas que hay como de la maternidad? ¿Sabes qué? Yo siempre he sido muy castigadora de las expectativas. Ok. O sea, en parte me tienen sin cuidado. Y siempre se lo he dicho a mi mamá, a mi familia, a Simón, o sea, a mi esposo. O sea, siempre he sido como, yo hago lo que puedo desde lo que puedo. Yo también tengo unos sueños y unos proyectos a nivel personal. También tengo mis sueños como mamá, pero también busco soluciones. Pues entonces tenemos una persona que nos ayuda, entonces converso las cosas, miro mi semana como la programo para que eso no me interrumpa. Pero también obviamente hay momentos en los que yo digo como, pucha, llevo toda la semana sin llegar temprano a la casa, obviamente eso me empieza a rayar en algún momento, pues digo como, entonces ¿qué hago? No, esta próxima semana le voy a bajar un poquito a las reuniones, a las cosas después de las 4 o 3 de la tarde y me voy a ir para la casa a estar en la casa con ellos y no sé qué. Entonces el hecho de ser emprendedora finalmente me permite de alguna manera manejar mi tiempo, aunque se vuelve mucho más complicado, es una dinámica mucho más difícil. A veces digo como, pucha, yo debería tener un trabajo en el que literalmente sea de 8 a 5 y ya llegué a la casa, me importa un pepino todo lo demás, pero así no es, porque aparte yo llego a la casa y sigo trabajando. Siguen habiendo chicharrones. Siguen habiendo cosas pendientes por hacer, entonces es muy difícil, pero siempre he pensado en escucharme mucho a mí misma, en cómo me siento. Hay semanas en las que me siento agotada, hay semanas en las que digo, no, los niños están bien, estamos tranquilos, estamos contentos, felices, están sanos, porque por ejemplo Pedro es un niño que pues en esta edad supuestamente es asmático, espero que se alivie más adelante. Entonces hay crisis en las que él se enferma, me toca estar toda la semana en la casa, entonces hay semanas en las que literalmente estoy metida en la casa toda la semana cuidándolo, pero llega el punto en el que ni siquiera me siento culpable por eso, sino que mi hijo me necesita en este momento, sí. El mundo se puede estar acabando, pero mi hijo es el que me necesita aquí. Entonces como escuchar mucho también, escucharme a mí, porque cuando alguien llega a cuestionarme, siempre pongo la barrera como, eso que me estás diciendo son tus expectativas, no son las mías. Entonces he sido muy fuerte poniendo esos límites, que en algún momento puede ser bueno, como también puede ser malo, porque puede que a veces no escuche lo suficiente, pero eso es como un trabajo más personal y es como hasta qué punto lo que me estás diciendo me puede servir o me estás cuestionando desde tu miedo, tu libertad y me estás cuestionando la mía. Entonces, sí, total. Yo siempre he dicho como que escuchar el consejo, pero escuchar más al consejero. O sea, si a mi papá, que amo con todo mi corazón, me viene a aconsejar de cómo hacer un podcast, pues lo siento, bro, tú nunca has hecho un podcast. De acuerdo. O sea, si Jimmy me viene a decir, como sabes que eso, si quieres abrir un restaurante, puedes hacer esto. Claro. Ajá. O sea, porque tú ya lo atravesaste. O sea, es distinto recibir un consejo de maternidad del hater que tienes en TikTok y solamente te dice que haces todo mal, a de tu mamá. O de tu suegra, o sea, como que estar muy atento a quién te está diciendo las cosas y con qué intención. Y también de lo que te están diciendo que te sirve y que no, porque por ejemplo yo pongo el ejemplo de mi mamá es una gran consejera, pero mi mamá también vivió su maternidad mucho desde el miedo, y son unos miedos que yo no quiero tener ni transmitir en ese momento. Entonces como, no, ponerle zapatos, el niño está caminando descalzo, se enferma, pero porque a ella le enseñaron eso, pero yo he investigado y me he dado cuenta que, y le he preguntado a los pediatras y a todo, y es como, no tiene nada que ver. Entonces es como, mami, sí, pero tampoco, es así que se ponga zapatos, pero que el hecho de que camine descalzo no se va a acabar el mundo, ni le va a dar una asma, ni se va a enfermar, tranquila. Entonces como, ¿hasta qué punto escucho lo que me están diciendo y lo practico? Sí, filtrarlo, pues pasarlo como por tu propia experiencia, porque, por ejemplo, las mamás que aconsejan como con tanto amor la maternidad, al fin y al cabo es una época muy distinta a cuando ellas las criaron o cuando nos criaron a nosotros, entonces como que filtrarlo. Y como, o sea, si de por sí todo el mundo lucha con el síndrome del impostor y tú lo tienes a la 2, pues porque síndrome del impostor en la maternidad más en el emprendimiento, cuéntanos cómo es cada uno y cómo lo manejas. Pues a ver, definamos el síndrome del impostor. Pues en ese caso, ¿tú cómo lo ves? O sea, para ti, ¿qué es el síndrome del impostor? Para mí el síndrome del impostor, pues en un episodio que hablamos de esto, el invitado tenía una perspectiva y yo otra. Entonces, para mí es como que durante el proceso dudas demasiado de ti. Y para el invitado era que cuando ya alcanzas el resultado sientes que no eres merecedor o que no es suficiente o no lo puedes disfrutar porque ya tienes que estar buscando el siguiente. Las dos cosas. Literalmente para mí son las dos perspectivas. En el proceso uno se cuestiona mucho, uno dice, si voy a ser capaz, bueno, me pasa todos los días de la vida. Cuando alguien me pone un reto y yo digo, pues pucha, si voy a tener la creatividad suficiente para darle a esta persona lo que me está pidiendo. Y me pasa lo mismo en la maternidad, o sea, es muy difícil cuestionarse todo el tiempo si uno está siendo la persona, la mamá correcta para sus hijos. Creo que desde esa posición
siempre trato de entender y de pensar que yo siempre voy a ser la mamá perfecta para mis hijos, por lo menos la mamá que necesitan. Es decir, si me están pidiendo libertad, ¿hasta qué punto yo la voy a dar y me voy a sentir tranquila con eso? Pero siempre va a haber como ese sinsabor de si lo que estoy haciendo está bien o no, pues porque los resultados los vas a ver en 20 años, en 15 años, entonces no sabes si lo que estás criando en ese momento va a ser lo correcto, pero siento que mi propia crianza fue tan positiva y tan buena que de alguna manera tengo todas las herramientas para hacerlo. Entonces en esos momentos en los que uno se empieza a cuestionar como, pucha, si lo estoy alimentando de la manera correcta, si le doy ese mecato, ¿qué va a pasar? ¿Me siento culpable o no? O sea, son un montón de pequeños nuditos en el día que a uno se le pueden volver así o simplemente dejarlo pasar y decir como, bueno, es un dulce al día, es un dulce a la semana, ya no me van a enredar por eso, todo bien. Otra cosa es que estuviera todo el día comiendo dulce, por ejemplo. Y por el otro lado, el síndrome del impostor me pasa demasiado que las cosas que logro es como que no logro sentirme del todo satisfecha porque se me hace muy raro. O sea, por ejemplo, en este momento es algo muy charro, pero en este momento mucha gente en la calle me saluda, me dice, ay, tú eres la de la bocadería. Y yo me siento muy contenta, pero en parte es como, parece qué pena, o sea, qué pena. Pues yo soy la de la bocadería, pero qué percepción tienen de mí, qué estarán pensando de mí, qué es lo que están entendiendo a través de las redes sociales de mí, porque en una parte pues no me conocen. Cero te conocen. Entonces es muy charro porque, por ejemplo, mucha gente se crea expectativas, entonces hay videos, yo hablo, así como me están viendo aquí, yo hablo así todos los días de mi vida. Entonces pues algunas personas me dicen como, usted debe ser súper mala jefe, mire cómo habla, no sé qué, yo como... Pues eso lo podrán definir solamente mi equipo de trabajo y los que han trabajado conmigo. Y además, la historia de todos es diferente. O sea, yo puedo haber sido la mejor novia para un novio y la peor para otro. Y yo era la misma persona. Todas las historias son diferentes. Total. Lo mismo aplica con los empleados. Uno tiene muy buenas relaciones o tiene muy malas relaciones. Depende también cómo se lleven las cosas. Entonces me cuesta mucho admitir como que todos esos logros son reales. Pues es como, si lo estoy logrando, si lo estoy haciendo bien. Además, todo el tiempo hay cosas adicionales por lograr y por cumplir, que siento que en este momento es un problema muy difícil, y es que todavía siento que me faltan tantas cosas por alcanzar que me cuestiono mucho si voy a ser capaz. Entonces siempre es como un sinsabor, como decir, estoy haciendo las cosas bien, pero ¿qué más viene? Tanto. Sí, como que qué más falta, qué más viene. Entonces en ambos lugares, tanto de empresa, pues como de empresa y como mamá, es muy difícil. Sí, porque yo creo que al fin y al cabo es como que un miedo diferente, porque en una empresa, pues si la cagas, te quiebras y obviamente no es chévere, no, pero es como que ya, en cambio, cuando son seres humanos, uno dice, pucha, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Me ha dado más duro el síndrome del impostor como mamá que como emprendedora. Porque finalmente, bueno, como emprendedora, pues perdés de pronto cosas económicas o pues tangibles, pero en el tema de mamá les puede hacer daño si no cuido bien una gripa porque no tuve el tiempo de cuidarlo, entonces se puede ir a la clínica y se puede enfermar más, pero también he entendido, pues me he preparado. Por ejemplo, una cosa tan básica como el asma de Pedro, que yo digo, o sea, yo me preparé, estudié, contraté a una persona para que me explicara cómo hacerle los lavados, cómo hacerle las nebulizaciones, porque siempre es como, finalmente la que tiene en la mano la decisión de hacer las cosas bien o no, siempre voy a ser yo. Entonces, si algo me está quedando grande, bueno, entonces yo busco una persona que me explique cómo hacerlo mejor, pero no me puedo quedar pensando qué pasa así, porque eso ya me pasó. O sea, al principio cuando le daban esas gripas a Pedro, yo no sabía hacer nada, entonces esperaba a que supuestamente se le pasara la gripa, y en realidad se estaba llenando de moco, terminamos en la clínica. Cuando entendí que la única manera de hacerlo, por mucho miedo que me diera, porque hacer esos lavos nasales, yo no sé si alguien se los ha tenido que hacer a sus hijos, eso es horrible, pero hacerlo de la manera adecuada literalmente le salva la vida. Entonces, esas son las pequeñas decisiones que uno dice, bueno, estoy muy asustada, tengo mucho miedo, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para no sentir ese miedo, sino tener el poder en mis manos de cambiar las cosas? Entonces, por ejemplo, en una cosa tan básica como esa, me enseñaron, estudié, lo aprendí a hacer, y puedo decir que después de eso, pues él no se ha vuelto a complicar. Entonces, es como esa decisión que tenemos de tomar todos los días. Y ahí hay una cosa muy linda, y es la humildad, tanto en la maternidad como en siendo empresaria, porque ahorita antes de empezar a grabar el episodio me decías como que habías traído una persona nueva al equipo que te ayudara como a balancear todas esas cosas en las que tú no eras tan fuerte, y me parece tan importante en todos los procesos de la vida entender que hay cosas que no podemos, que no sabemos. Y porque tú pudiste haber dicho, no, nadie conoce a mi hijo mejor que yo le cuido la gripa, yo puedo, y Pedro hubiera podido empeorar mucho gracias como a esa ignorancia. Total, es que siempre hay que saber que uno no es bueno para todo.
yo soy muy buena para unas cosas, pero yo soy pésima organizando mi mente, poniéndola en reuniones, o sea, poniéndola en papel. Para mí es muy complicado. Entonces, lo que mencionas es, el año pasado llegó Luisa a mi vida y a mi equipo de trabajo como para organizar como toda esa parte laboral que iba muy bien, pero que a veces estaba muy desconectada o que me hacía el día a día muy difícil. Pues como tengo muchas ideas, bacano, tengo un montón de proyectos, pero ¿cómo los ejecuto? Entonces me daba muy duro hacer eso. Entonces, entender que uno no es bueno para todo, pues hay que saber lo que vos decís desde la humildad es, yo soy muy buena para esto, pero definitivamente necesito ayuda en esto otro. Y pasa en la maternidad y en las empresas. Nos da miedo contratar personas muy buenas pensando en que o nos van a quitar protagonismo o no van a ser suficientes. Antes uno se da cuenta que si tiene al lado una persona buena que haga bien lo que uno no sabe hacer, antes se va a abrir espacio, tiempo, ideas, creatividad. Y vas a poder crecer el negocio también. Total. O sea, porque yo creo que también la generosidad en un negocio, no solamente económica, sino como de información. O sea, y tú estar dispuesto a decir como que sí, ven y te enseño, ven, enséñame cómo se hace eso. Lo único que va a hacer es que tu negocio crezca más y que sea más exitoso. Yo siempre he sido una persona súper abierta con la información. Pues es que finalmente yo ni siquiera pues yo no me estoy inventando la cura del cáncer, pues una cosa así que tenga que patentar. Porque finalmente esto es una construcción de experiencias que me han llevado a X conocimiento, pero me falta aprender 1.000.000. Entonces, primero, por el lado de entregarle ese conocimiento a las personas que quieran estar a mi lado, siempre ha sido para mí, o sea, me alegra, me llena. Esa es una de las cosas más importantes que he descubierto y es que a mi alma la hace muy feliz compartir ese conocimiento, esa información. Para otras personas las hará muy feliz guardárselo. Ok, está bien, no soy ese tipo de persona. Entonces, si alguien me pregunta literalmente redes sociales o como lo que tenga que ver con un restaurante, lo que tenga que ver con maternidad, yo soy como de una, o sea, me divierte, me gusta hacerlo. Y eso mismo pasa, por ejemplo, con la maternidad que hace yo, como que una amiga va a tener un hijo o algo y yo soy como, vení, yo te ayudo, por favor, déjame, yo te enseño para que no cometas los mismos errores que yo, pues ponerse como en los zapatos del otro. Entonces eso a mí me ha parecido espectacular, me gusta mucho como enseñar, compartir, que la gente me pregunte lo que quiera, porque el hecho de yo ser preguntona me ha servido para ahorrarme muchos errores en el camino. Literalmente yo soy de las personas que a mí me presentan, no sé, el día de mañana el presidente de Bancolombia y yo si tengo preguntas se las hago sin miedo. Sí, puede que me responda como puede que no, pero si me responde, maravilloso, me entregó un montón de conocimiento que creo que nos pasa mucho y es como que a la gente le da pena preguntar. O sea, por ejemplo, a veces están cerquita a mí y son como, ay, yo te quería preguntar algo, pero me da pena. Es como, pregúnteme, que si yo puedo le respondo. Pero porque entiendo que hay gente que antes pone las barreras, entonces se va creando ahí como una barrera para la gente, es verdad. Justamente por ese tema como de la generosidad de información, porque hay muchas veces que la gente siente como, ay, me van a robar la idea, ay, me van a copiar, ay, y mucha gente se me ha acercado con miedo, ese mismo como, ay, Susi, ¿será que te puedo preguntar? Es que quiero hacer un podcast, pero de verdad que yo digo, si fuera un animalito tendrían la cola entre las piernas. Y yo digo, si yo hubiera tenido a quien preguntarle y que lo hubiera sentado a decirme, por favor, explícame, porque yo me senté meses a averiguar, porque yo no tenía a quien preguntarle, porque no conocía a nadie que tuviera un podcast, cómo hacerlo, por dónde empezar, redes, yo no sabía nada. Entonces, si yo puedo ser esa persona que yo necesite en el camino en algún momento, felizmente, y mucha gente me escribe, Susi, quiero un podcast, ¿cómo hago? Y en algún momento una amiga me dijo, amiga, pero es que eso es competencia para ti. Y yo le decía, es que no es competencia porque ningún otro podcast tiene Susana Warren. Desenredando es uno y ya. Y los invitados que tiene, o sea, puede que tú armes un podcast y que invites a la misma persona que yo. Las preguntas que hagas tú, la energía que le pongas, totalmente es diferente. De hecho, mira que, por ejemplo, yo lo hablaba en estos días con una pareja de emprendedores que tienen una marca de fresas con crema. Uy, qué rico. Entonces ellos me decían como ellos preparan la crema, la crema de las fresas ellos porque les da miedo entregarle la receta a otra persona. Entonces yo les decía, te estás gastando 12 horas de tu tiempo y de tu vida haciendo una cosa que puede estar haciendo otra persona mientras tú estás enfocado en crecer el negocio, en hacer mejores redes sociales, en que más gente llegue, a vender más, pero eras de temor de entregar ese conocimiento porque piensan que eso es el único diferenciador y no se dan cuenta porque ya lo están haciendo
que ellos ni siquiera, el diferenciador de ellos ni siquiera es la crema, es la marca, es cómo se expresan, es que la gente vea una parejita emprendedora y le gusta mucho, le gustan los toppings, o sea, ni siquiera, o sea, uno se enfrasca a veces como en unas cosas que uno dice, ¿por qué no voy a entregar esta información sabiendo que entregarla me va a hacer crecer más? Entonces creo que eso para mí fue un aprendizaje gigante y es delegue y entregue, que usted siendo con toda la cabeza y la creatividad que tiene puede estar creciendo más y esas personas que están ahí también van a crecer con uno. Entonces creo que el hecho de tener empresa me ha ayudado mucho a entender que primero el conocimiento es poder, pero si lo compartís es más fuerte todavía. Entonces creo que para mí dio un aprendizaje gigante. En estos días estaba en un taller como de storytelling y de comunicación y había alguien de los asistentes que tenía como un proyecto muy parecido a la persona que estaba dictando el taller. Entonces yo le pregunté a la persona que lo estaba dictando como, ¿no te asustó? Pues este man como que parece como si viniera a robarse todos los contenidos. Y ella me dijo algo que me gustó mucho y se los quiero compartir. Porque me dijo, o sea, uno, yo no me inventé todo esto. O sea, esto es una recolección de años de aprendizaje, de reuniones. O sea, y obviamente es mío, pero yo no es como que me haya inventado el storytelling. Dos, yo ya tengo la certeza de que nadie lo va a hacer como yo lo voy a hacer, porque nadie tiene mis historias, porque ella es una elocuente, es espectacular. Pero al mismo tiempo me decía, Susi, si él va, coge mi taller, lo replica, coge las diapositivas exactamente, hace todo y se va para las empresas, y la gente que tome ese taller, al fin y al cabo, entre más gente aprenda a comunicarse mejor, el mundo va a ser un lugar mejor. Estamos de acuerdo. Y si uno lo hace desde ese lugar como de, pues que me copie, o sea, como que al fin y al cabo, si es algo para ayudar a las personas, el mundo va a ser un lugar mejor al fin y al cabo. Y además porque es que el conocimiento es una suma de experiencias personales. O sea, tú puedes decir que el color azul es el mejor porque te transmite paz, puede que a mí me desespere el color azul y somos seres humanos, se supone que somos similares. O sea, creo que eso hace mucho tiempo le quité el miedo a compartir la información, porque antes al compartirla he recibido un montón de información y de experiencias que antes me han ayudado a comprender mejor, a enseñar mejor. O sea, creo que hay que dejar de pensar desde el egoísmo, porque todos podemos hacer un súper buen papel. O sea, la persona que me quiera preguntar lo que quiera, yo se la voy a responder, pues a menos de que me diga, no sé, ¿cuánto tienes en la cuenta hoy en Bancolombia? ¿Cuál es tu clave de la tarjeta de crédito? A menos de eso, pero el resto, pueden preguntar lo que quieran. Total, ahorita pues como que me hizo pensar en un ejemplo, y es, o sea, si yo en ese momento recibiera un papel con la fórmula secreta de Coca-Cola y la empezara a producir, les juro que no tendría el mismo éxito que Coca-Cola, sí, porque Coca-Cola no vende una gaseosa. Y eso que esa es la fórmula más como guardada, que solamente hay 2 personas en el mundo que la saben y nunca pueden. Eso que no creo, pues esa fórmula ya la debe tener alguien, pero también entendió que ni siquiera teniendo la fórmula lo va a lograr hacer como Coca-Cola. Es que no, creo que ni siquiera son los productos. Por ejemplo, la gente en gastronomía es muy celosa con la información. Yo soy como, ¿quiere que le enseñe a hacer el guacamole que nosotros hacemos? Venga, yo le enseño las recetas, que es un guacamole, o sea, no me estoy inventando el guacamole ultra 4K, pues, con el que te vas a convertir en millonario. Pues no, es que la suma de mi negocio no es solamente el guacamole. Es que te sentís en un espacio bacán, es que te gusta la marca, te gusta cómo nos comunicamos, te sentís como con la música que ponemos, con la gente que te atiende, las camisetas. O sea, son una suma de un montón de cosas que es lo que me hacen sentir celos. En gastronomía suele pasar demasiado, y es que la gastronomía es, o sea, es subjetiva. Puede que vos digas que tenés la mejor receta de guacamole y va a llegar alguien que me va a decir, no me gustó porque no tiene cebolla, a mí me gusta con cebolla. Ah, ok, está bien, entonces hazlo así, con cebolla en tu casa. Al final le picas un poquito de cebolla. Sí, o sea, literalmente es una cosa muy subjetiva. Bueno, Jimé, como para empezar a terminar, cuéntanos cómo ha sido, porque ahorita nos decías que tenías sueños como emprendedora y sueños como mamá. ¿Qué pasa si te ha pasado o si te pasará en algún momento cuando esos sueños no van a la par, sino que chocan? Eso sí, no sé, yo creo que hay que priorizar, ¿cierto? Pues yo en ese momento de mi vida yo me cuestiono mucho qué sería de mi vida si no tuviera hijos, por ejemplo. Y lo hablo mucho con Simón y es como, pucha, ¿en qué estaríamos tú y yo como pareja donde no hubieran llegado los hijos a nuestra vida? Entonces uno empieza a pensar y uno, no, estaríamos paseando, seríamos comiendo en restaurantes, seríamos millonarios. Pues como que uno se cuestiona un montón de cosas que a lo mejor ni siquiera hubieran sido así. O sea, te apuesto que ni siquiera, a lo mejor si no hubieran llegado los hijos, como que ni siquiera seguiríamos juntos. Pues uno se empieza a cuestionar desde todos los ámbitos. Sí. Entonces creo que hay que empezar a priorizar y dejar de sentir que el hecho de no cumplir un sueño
es un condicionante como para sentirse triste, aburrido. O sea, hay muchas cosas que yo quiero lograr y a veces ni siquiera las logro. Pero digo como, bueno, esto no funcionó así, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que funcione? Y eso es como una suma de cositas de todos los días. O sea, para que la vida se vuelva divertida, uno tiene que tener como pequeños retos todos los días. O sea, no es como, solo voy a perseguir el hecho de comprarme una casa gigante donde pueda tener 15 perros. ¿Cómo hago para llegar allá? Son una suma de un montón de pequeños sueños y retos que yo voy sumando. El hecho está en no perder como esa emoción de ir cumpliendo esos pequeños, porque cuando llegues al grande vas a decir como, esto era, pues, todo lo que me perdí, de disfrutarme todo el camino para llegar a eso y ni siquiera voy a ser feliz. Entonces, la verdad, yo soy una persona que me disfruto demasiado todos los pequeños logros de la vida. Entonces, cuando los sueños como que a veces se chocan, hay que entender que uno no puede cumplir todo. O sea, hay cosas que se pueden cumplir como hay otras que no se pueden. Es como, yo quería comprarme el palco ultra 4K en Fate, no pude. Bueno, me voy entonces al otro y igual voy a pasar igual de bueno, pero voy a estar con mis amigas, o sea, eso es lo que necesito finalmente. Entonces, pues creo que hay que entender como que no todos los sueños se tienen que cumplir, que es una cosa que nos han vendido mucho y es como, tienes que luchar por ese sueño, tienes que cumplirlo, pero pucha, hay cosas a las que uno tiene que renunciar también por su salud mental y por un montón de cosas. Y porque qué rico el sueño, pero no tan rico pues el trabajo para llegar al sueño. Total. Pues no. ¿Qué tengo que perder en ese camino para lograr ese sueño? ¿De verdad lo quiero perder? O más bien me quedo con eso y construyo otro sueño, porque es que vuelvo y digo, no todos los caminos son lineales, o sea, todos construimos una realidad diferente. Y te pongo el ejemplo más básico, se supone que uno tiene que conocer a una persona, enamorarse, casarse, tener hijos y comprar una casita y no sé qué. Mi vida fue todo lo contrario, o sea, empezamos una empresa cuando apenas nos estábamos conociendo, tuvimos un hijo, después nos fuimos a vivir juntos, nos casamos, después tuvimos otro hijo, o sea, es como hacerlo así. Y emprendí cuando todavía estaba en la universidad y ni siquiera me había graduado. Cuando me gradué de la universidad ya tenía a Vicente. Entonces como que es un montón de cosas raras que la gente a veces hasta se cuestiona y dice, va a tener un hijo, qué pesar de usted si ni siquiera ha terminado la universidad. Es como, madre culo, ¿quién dijo que tiene que ser así? O sea, porque yo la verdad me aterra ese positivismo tóxico, me aterra. Totalmente de acuerdo. Y ahorita, como ya penúltima pregunta, algo de lo que no se habla o yo nunca he escuchado hablar y antes de empezar a grabar lo mencionaste y es la intuición en la toma de decisiones en el emprendimiento. Total, eso creo que es mi compañero todos los días. Y es que creo que hay que hacerle mucho caso como más que a la razón, como al espíritu, ¿cierto? Hay cosas que de verdad uno a veces que se mete de cabezas pensando por la razón que eso es lo correcto, cuando de verdad a uno como el sentimiento del corazón le está diciendo que no. O sea, y te lo pongo como en resumen, por ejemplo, cuando uno va a abrir un punto de venta o está buscando un local que uno dice, bueno, este local o este proyecto cumple con todas las características, está bien ubicado, tiene bastante tráfico, no sé qué, eso, y vos te paras ahí al frente de ese local y decís como, pues que yo no siento una conexión, pues no siento como que ese sea el lugar para nosotros, no me siento cómoda, no me siento tranquila. Eso hay que escucharlo y lo aprendí a escuchar después de muchos tropiezos, de haber dicho, de verdad, haberme dado cuenta que no lo sentía y aún así metí la cabeza donde no la tenía que meter. Entonces creo que en este momento la intuición juega un papel muy importante en mi vida y en la maternidad sí que más, porque hay muchos caminos diferentes de hacer las cosas, pero trato de irme por el que de verdad yo siento que está bien y con el que me siento tranquila también y siento que es lo mejor para mis hijos y también para la empresa, pues finalmente. No, pues Jimé, yo creo que hemos hablado de demasiadas cosas y como si en este momento hay alguien que esté escuchando, ya sea mamá no emprendedora o emprendedora o papá, todas las derivadas, combinaciones de todo lo que hablamos hoy y se siente enredado, ¿qué le dirías para ayudarlo a desenredar un poquito? Yo creo que vivimos a tanta velocidad que a veces ni siquiera nos paramos a escucharnos un poquito. De verdad que yo siento que el tema de las redes sociales nos están todo el tiempo mandando como a hacer las cosas como tan rápido, que tenemos que cumplir los sueños ya, que tenemos que hacer todo ya, que tenemos que lograrlo todo ya. Pienso que lo primero es sentarse también a pensar uno qué quiere, ¿cierto? En muchas oportunidades he tenido la decisión de tomar X decisiones y en muchas ocasiones por irme y tomar las decisiones rápido me he equivocado. Entonces creo que para mí lo más importante es, ya sea en el mundo del emprendimiento, de empresa, empleado, papá, mamá soltera, como usted lo quiera llamar, también hay que hacer una pausa que por muy difícil que sea hay que hacerlo y es, de verdad, ¿yo qué quiero? O sea, es la gente y es la vida y son las redes sociales las que me están llevando a tomar X decisión o de verdad eso es lo que yo quiero. Pues que es como la tarea más difícil que tenemos. Porque
siento que estamos tan inundados de un montón de vidas perfectas y de cosas perfectas que ni siquiera existen en la vida real, que yo por eso, pues finalmente en redes sociales he decidido ser auténtica. Y es que creo que el éxito también de nosotros en redes sociales es que desde un principio nos mostramos imperfectos, porque para mí mostrar una empresa perfecta ni siquiera puedo hacerlo porque mi empresa no es perfecta y tampoco mi vida es perfecta. Entonces dejar de hacer ese paso mental de que todos tenemos que vivir la vida perfecta y todo tiene que funcionar igual, lineal, cuando en realidad no es así. Entonces creo que primero entender que no hay vidas perfectas y segundo que es importante que se conecten con ellos mismos para saber hacia dónde van, pues como qué es lo que quieren realmente. Qué bonito final, me gustó mucho cómo cerraste el episodio. Muchísimas gracias, Jimé, por venir, por compartirnos toda tu sabiduría y todo lo lindo que ha traído tu proceso, y obviamente invitar a todas las personas que están escuchando esto a que vayan a la avocadería, sí, que prueben. En estos días vi un TikTok que hacen como un café dentro de la cáscara de un aguacate. Ajá. O sea, si ustedes quieren inspiración y ver cosas diferentes y untarse cosas diferentes, no literal, vayan a la avocadería. Es verdad, no, es que en realidad ese ha sido como el diferenciador, ¿cierto? Yo sé que en Medellín han llegado millones de restaurantes nuevos con unas propuestas muy bacanas, pero digamos que nuestro diferenciador siempre ha sido, venga, yo le enseño que un producto, o que eso también pasa en la vida real, y es uno se le vuelve paisaje muchas cosas. Entonces el aguacate, todos estamos acostumbrados a comer aguacate desde chiquitos y hace parte de nuestra vida cotidiana, pero venga, yo le muestro que el aguacate se puede consumir de unas maneras muy diferentes. Hasta esa gente que no le gusta el aguacate, estoy segura que le puede gustar si lo prueba de la manera en la que nosotros nos la preparamos. En helado de aguacate, en postres, en malteada de aguacate, limonada, hay diferentes preparaciones. Entonces eso es lo que me ha parecido más bacano. Y es que a veces va gente que dice como, no me esperaba esto, pues no esperaba que supiera esto. Entonces para mí ha sido muy enriquecedor, y obviamente para que vayan a la avocadería y se deleiten con todos los platos y preparaciones. Me encanta, Jimé, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao!